Bendiciones, mi gente, shalom, Dios le bendiga mucho. Le habla su amigo y hermano evangelista Ariel Adón desde este tu espacio Excelencia Cristiana TV con el programa Vientos de Gloria, un programa que el Señor ha puesto en manos de personas con una visión extraordinaria, y es con la intención de bendecir al mundo, con la intención de bendecir las naciones, con la intención de que cada persona sea prácticamente solucionado el problema por la cual esté enfrentando, esté pasando. Y hoy no me encuentro solo en este programa, hoy me encuentro acompañado, y me encuentro acompañado nada más y nada menos que de mi amada esposa, Lisagni Reyes de Adón. Amén, amén. Dios le bendiga más. Gloria a Jesús. Aquí estamos encantados un día más de estar con ustedes. Y yo sé que Dios va a hablar a cada uno de sus vidas. Gloria a Jesús. Amén. Aquí tenemos un tema muy poderoso en esta tarde. Gloria a Jesús. Y es la soberanía de Dios. Y no andamos solos porque hay alguien que nos acompaña. Gloria a Jesús. Y es el pastor Orlando Garbes, que está con nosotros. Amén, amén. Un aplauso para el pastor. Bendiciones. Gloria a Dios. Por el Señor, es un placer para mí estar acá al junto de mis hermanos Ariel Adón y Lisagni Reyes de Adón. Estar en este programa es una bendición y creo que nos vamos a gozar de una manera muy poderosa. Yo lo sé, yo lo siento así, pastor. Yo sé que nos vamos a gozar. Este tema que el pastor trae con nosotros para compartirlo, la soberanía de Dios, yo sé que este tema va a marcar a muchas personas. Y yo te pido a ti que estás ahí en casa mirándonos y sintonizándonos, yo te pido a ti que te mantenga pendiente, porque este tema es profundo. Es posible que Dios te dé la respuesta de la pregunta que tienes hace meses, hace días, hace años. Es posible que Dios te hable de manera especial. La soberanía de Dios. Hoy tú te vas a dar cuenta qué grande, qué bueno, qué misericordioso, qué amoroso y qué poderoso es tu Dios. Así que, pastor, cuéntenos qué nos trae hoy con este tema. Amén, amén. Sí, como tú acabas de explicar, yo considero que hablar de la soberanía de Dios es algo muy esencial en la vida del creyente, ya que estudiando la palabra me he dado cuenta de algo muy importante, y es que cuando nosotros no comprendemos la soberanía de Dios, simple y llanamente vamos a terminar actuando de una manera muy alejada o distorsionada de lo que Dios realmente quiere que nosotros fluyamos o tratemos. Yo digo que cuando no entendemos la soberanía de Dios, podemos convertirnos en personas señaladoras, acusadoras, porque no vamos a poder discernir en el momento donde Dios está operando. Wow. No vamos a poder discernir Muy en el fuerte. momento donde Dios está haciendo una obra, simplemente por no entender esto. Y la base bíblica que tengo para este tema se encuentra en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 4, verso 35. Amén. Atención, mi gente, busque la cita donde el pastor dice para que lea con nosotros. Daniel, capítulo 4, verso 35. Lo voy a leer, dice así de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios mío. Este pasaje bíblico, yo les confieso que desde mis inicios en el Evangelio fue el primer verso bíblico con el que Dios me marcó, y nunca lo he olvidado, siempre lo he memorizado y ha sido de mucha bendición. Este pasaje bíblico no es nada más y nada menos que Nabucodonosor. Después de un proceso, este rey, en el que en un momento dado él se enalteció, él se sintió grande, se sintió superior a todo. Él miró, dice la Biblia, que él miró el reino, que él miró todo y dijo, wow, todo esto yo lo he hecho con mi gloria, con mi majestad, gracias a mi conocimiento, gracias a mi sabiduría, yo hice todo esto. Wow. Y Dios hizo que este hombre perdiera la razón, perdiera el sentido. Dice que estuvo con los animales, en pocas palabras, entró en una locura y se fue despojado del reino y todo. Y luego que pasa este proceso, entonces dice él mismo que hasta que él no alzó los ojos al cielo y reconoció que el grande era Dios, Wow. que la grandeza venía de Dios y que el poder lo tenía Dios, su razón no le fue devuelta. Fue hasta que él reconoció esto. Y él termina diciendo esta palabra. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
Gloria al Señor. La soberanía de Dios, usted busca en el diccionario la definición, usted va a encontrar entre algunas definiciones, va a encontrar una que dice que es alguien que está sobre todo. Sí. Pero la definición que a mí me gusta darle en lo particular es que soberanía o alguien que es soberano es aquel que hace lo que él quiera, como él quiera, Y cuando él quiera, Wow. con quien él Terrible. quiera y Sí. donde él quiera. Muy Amén, fuerte. Amén. O sea, entender esto es importante, saber que Dios es soberano, entender que nuestro Dios es soberano es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay algo, Ariel y Lisandri, que yo aprendí en la palabra de Dios, y es que nosotros hemos entrado en un nivel de confusión cuando hablamos de la palabra, de los mandamientos, de las leyes que Dios nos Sí, deja. sí. Tenemos un dilema y algo que la gente no ha entendido, y es que Dios fue el que entregó los mandamientos Sí, claro. para Claro. que nosotros vivamos en un orden en Así la tierra. Pero Dios no está sujeto a mandamientos. Wow. Aleluya. Desátame eso. O sea, Dios fue el que hizo y le entregó las leyes a Moisés, le entregó los mandamientos, le dijo, mira, ustedes se van a regir por esto, pero Dios no se rige por mandamientos. Dios mío. Dios no se rige por leyes humanas. O sea, yo soy el que Gloria a tengo Dios. que hacer las cosas que Dios estableció, pero Dios en su soberanía puede simplemente hacer cosas que usted y yo, si no entendemos la soberanía, la podemos Sí. catalogar aún hasta de pecaminosa. O sea, él la hace si él quiere. Sí. Y para darnos ejemplo a nosotros de que el primero que cumple la ley es quien la emplea. O sea, es para darnos un ejemplo. Yo la puse, pero yo la hago si quiero. Yo no estoy sujeto a las leyes que yo le puse a ustedes. Gloria a Dios. Porque a lo que se le pone ley es a lo que no tiene orden. Entonces la ley viene para ordenar lo que no tenía orden. Entonces, como Dios es ordenado, Dios no necesita No ley. necesita Dios ley. mío. Amén. Ay, gloria a Dios. Y esto, Lisandri, es un tema controversial. Hay personas, yo he hablado de esto en algunos eventos que he predicado, y hay personas a veces como que se turban, pero la Dicen, misma palabra se encarga de ayudarnos a entender, porque, por ejemplo, Dios, tenemos ahí los famosos 10 mandamientos, pero uno de esos mandamientos dice, dice, no matarás. ¿A cuánto Dios no mató? Oh, gloria a Wow. Dios. Muy fuerte. Dios dice, Esto está no bueno, matarás. señores. Desata, desata. No matarás, y nosotros tenemos que regirnos por ese mandamiento, por esa ley, pero ¿a cuántos Dios no mató? Wow. Gloria al Señor. Entonces, no solamente Dios como Dios lo hizo, sino que en ocasiones tomó a sus siervos, tomó a sus hijos y le dio ordenanza. Por ejemplo, ahí tenemos un rey Saúl, al cual Dios le dio un mandamiento y le dijo, mira, ve a la tierra de Amalea, Y ya, mata yo a quiero todo que el tú mundo. mate al rey, mate mujeres, mate niños, mate vacas, Mate mátame todo lo animales que tú... a todo el mundo. Pero ¿cómo así, Señor? Tú fuiste que me dijiste a mí, no Wow. matarás, y me está mandando a matar. Sí, lo que pasa es que el mandamiento es para ustedes, pero yo no estoy sujeto a Ay, él. santo. Dios mío. Yo no estoy sujeto a mandamientos. Oh, Entonces, gloria a Dios. yo digo que esto es muy poderoso y es muy importante que nosotros como siervos de Dios lo entendamos. Porque si no entendemos la soberanía de Dios, si no entendemos que a ese Dios que nosotros le servimos, Él puede hacer lo que Él quiera, Amén. con quien Él quiera, donde Él quiera, de la manera que Él quiera. Y algo poderoso que dice aquí Nabucodonosor, dice, no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. O sea, Dios Gloria a no Dios. recibe cuestionamiento de nadie. Así es. Dios no tiene que darle cuentas a nadie. Dios simplemente hace lo que Él quiera hacer y no hay nadie a quien Él tenga que rendirle Amén. cuentas. Lo que pasa es que ahí entra algo, pastor, y es que nosotros estamos sujetos a una autoridad superior. Nosotros estamos sujetos a autoridad, a una autoridad de alguien que es superior a nosotros. Y la autoridad se rige y se maneja de acuerdo a la jerarquía y al nivel de cada persona o de cada cosa. Por ejemplo, siempre el más fuerte debe estar por encima del más débil. Pero ahora, cuando tú buscas en el renglón jerárquico, tú te das cuenta que, por ejemplo, está el hijo, está el padre y está el abuelo. Un ejemplo, el abuelo tiene autoridad por encima del padre del hijo. Es el patriarca. Pero el hijo, o sea, el padre que viene siendo padre del menor, tiene autoridad sobre el muchacho. Pero el muchacho ya no tiene autoridad a menos que no tenga un hermano menor que él. O sea, es un orden como en escala. Entonces, cuando tú comienzas a mirar el nivel jerárquico, tú te das cuenta que por encima de Dios no hay nada. Entonces, si por encima de Dios no hay nada, Él es el más fuerte, Él es el omnipotente, Él es lo más grande que existe. Entonces, Él no tiene quien pueda cuestionarlo.
Amén, Así es, amén, amén, amén. amén. Esto es como te digo, es importante porque Dios en su soberanía, muchas personas no han logrado captar esta idea, muchas personas no han logrado entender la idea de lo que es la soberanía de Dios. Wow. Y al dejar esto de lado, al no darle importancia a lo que es la soberanía de nuestro Dios, entonces entramos en contradicción, entramos en asuntos que terminamos cuestionando a Dios. Amén. Terminamos cuestionando a Dios como si Dios fuera un nuevo creyente que no sabe lo que está haciendo. Wow. Pero la realidad es que Dios sabe lo que hace. Aunque usted y yo no lo entendamos, Dios sabe lo que hace. Yo le tengo un ejemplo aquí de lo que estoy diciendo. Para que usted vea por qué esto es tan delicado. Dice en el libro de Jueces capítulo 14, verso 1 en adelante. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. ¿De quién era la mujer que vio? De los filisteos. No era de su tierra. Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Wow. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Miren Gloria a algo. Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, para nadie aquí es un secreto que tenía algo muy concreto establecido, y era que no podían mezclarse con otra nación. O sea, Sí, claro, un una ley. israelita no podía casarse con una mujer pagana de otra nación, ni una mujer tampoco con un hombre de otra nación. O sea, esto era algo... Estaba prohibido de parte de Dios. Prohibido de parte de Dios, sí. rotundamente, Prohibido. Dios no rotundamente. entraba en negocio con eso. No, Dios eso Muy lo celoso, rechazaba muy categóricamente. celoso. Entonces Dios le dice, esto yo no quiero que ustedes lo hagan. Ahora Sansón llega donde su papá y su mamá con esta idea. Miren, Oh, yo gloria estaba a Dios. dando un paseo por la tierra de los filisteos, allí vi una mujer que me agradó, me gustó. Yo, Y le vino con la propuesta. yo quiero que ustedes me la tomen por esposa. El papá y la mamá de Sansón le dicen, no, pero es que tú no sabes el mandamiento que nosotros tenemos. La ley que se nos, Es que no se se nos sabe puso. el pecado que tú estás cometiendo. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que regirnos por una ley Exactamente. que es parte de nuestra cultura ya. Y tú no puedes, no buscaste aquí entre las hijas de nuestro pueblo una que te guste para que te cases con esa. Sansón le dice simple y llanamente tómame esa es la que me gusta. Esa es la que yo quiero. O sea, aquí está pasando algo, Sí. y es que se está tratando de violar algo que Dios estableció. Gloria a Dios. Algo que Dios lo puso como ley en su pueblo. Sansón está tratando de quebrantar eso. Muy Pero fuerte. sorpresa, Ariel, Lisandri, mira lo que dice el verso 4. Sí, esa sorpresa, Más sí. su padre y su madre No sabían. que esto venía de Jehová. O sea, Dios provocó, Dios puso el sentimiento en el corazón de Sansón hacia la Filistea. que esto venía de Jehová porque Dios buscaba ocasión entre Sansón Contra y los filisteos. Sí, o sea, lo que estamos viendo es a un Dios, estamos viendo a un Dios que él mismo está quebrantando el principio que estableció para el pueblo en ese momento. Con un fin. Wow. Eso lo vemos así, que Él está quebrantando. Yo tengo un versículo bíblico aquí, dice en Daniel capítulo 2, versículo 21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Oye bien, Él revela lo profundo y lo escondido. Muchas veces nosotros estamos viendo como que es que Dios está quebrantando su ley. Él no la está quebrantando porque Él fue que la hizo. Como dice aquí en el versículo, Él quita y pone. O sea, como Él es cabeza, como es la soberanía, Él puede agarrar y decir, ahora mismo, espérate, yo voy a poner Ariel Adón es blanquito, pero ahorita yo digo, no me gusta el color de Ariel, yo lo voy a poner negro. Yo te entiendo en esa parte y entiendo la métrica en la cual el pastor va, pero hablándole a un lenguaje llano a los televidentes, a los que nos están Sacúdete, aquí viendo, estamos. a los que nos están viendo, le estoy explicando prácticamente en el lenguaje llano de que realmente se ve como que Dios está quebrantando Una ley. esa partecita, Sí. porque si tú te vas también a la historia de Moisés, tú te das cuenta que Dios manda a Moisés donde Faraón, pero es el mismo Dios quien le endurece el corazón Así a Faraón es. para que no dejara a Faraón ir al pueblo. O sea, es como que Dios te esté mandando a un mandado de balde. Así Vete, es. pero te van a decir que no. Es algo, o sea, pero todo es como dice el pastor. Dios lo hace de acuerdo o detrás de un propósito. Amén. Amén, amén. Entonces, hay algo importante. Eso que tú tocas ahí es sumamente importante porque Dios no hace esto simplemente por hacerlo.
siempre Sí. hay Wow. un propósito. O sea, Dios le endurece el corazón a Faraón, pero Dios lo hace con un propósito. O sea, la gente entiende. Con un fin. Wow, pero ¿por qué? Cuando tú estudias esto, tú te vas a dar cuenta que la causa o el propósito por la que Dios le endurece el corazón a Faraón era porque Dios no simplemente quería sacar al pueblo de Egipto. Dios quería sacarlo, pero dejar establecido ahí que Él era el único Dios verdadero. Así es. Entonces, cada plaga, si tú estudias, te das cuenta que cada plaga que Dios envió era un desafío mensaje. a uno de los dioses que Y un ellos mensaje, adoraban. y un mensaje. Porque era una nación politeísta que adoraba muchos dioses. Cuando Dios hiere el río Nilo, está hiriendo su Dios porque ellos adoraban al Dios Nilo. Gloria Entonces a Dios. Dios dice, yo voy a sacar mi pueblo de ahí, pero no lo voy a sacar por sacarlo. Yo voy a dejarle claro a ellos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Wow. Amén. Entonces Dios siempre tiene un propósito. Aquí hay un propósito en lo que estamos viendo de Sansón. ¿Por qué? Porque Dios levanta a Sansón con el propósito de destruir a los filisteos. Sí, claro. Sansón, más que esto, lo que está es congraciándose con los filisteos. O sea, se estaba haciendo alianza con los filisteos. Dios dice, yo necesito provocar algo para que haya enemistad entre esta gente. Y él entra en Un el chisme, propósito. algo. Él entra en el propósito. Entonces, aquí Wow. es donde de repente aparece esta inclinación en Sansón por una filistea. Gloria a Dios. Y la gente, esta es una de las cosas, Ariel y Sandy, que cuando usted y yo, como creyentes, no la entendemos, o como seres humanos no la entendemos, es donde ahí usted ve que muchas personas dicen la Biblia se contradice. Sí. No es que la Biblia se contradice, es que hay algo de Dios que no hemos entendido. Así es. Hay una esencia divina. Por ejemplo, todos conocen el pasaje bíblico donde dice que el pueblo de Dios pereció. Por falta de Por conocimiento. falta de Eso conocimiento. se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 4, me parece, Amén. verso 6. Dice que pereció, otras dicen que fue destruido Por falta de conocimiento. Ahora, ¿de qué conocimiento está hablando la Biblia aquí? Porque si nosotros nos damos cuenta, si hay algo que textualmente esta gente tenían era conocimiento, porque claro, un claro. niño de 8 o 12 años se sabía el Tenía Pentateuco que de saber. memoria. Claro, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, así es. cuando a nosotros nos dicen por falta de conocimiento, lo primero que nos llega a la mente es Biblia. Conocimiento Es bíblico. escritura. Sí, claro. Entonces, no está hablando de ese conocimiento. Gloria a Dios. Está hablando de un tipo de conocimiento, considero yo, que tiene que ver con una experiencia Un personal. revelado Así es. instantáneo. Wow. Que fue Un lo que revelado le pasó instantáneo. a Job. Dios mío. Fue lo muy que le fuerte. pasó a Job, porque Job dice, yo enseño a la gente en las plazas, Gloria a yo, Dios. yo he sacrificado, yo he enseñado a mis hijos a ofrendar, yo he enseñado a mis Así hijos a es. tener este Fuerte, temor, muy pero a fuerte. mí me faltaba algo, Así es. que de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Había una Wow. experiencia personal que yo no la tenía Muy contigo. fuerte. Hay gente que sabe mucha Biblia, hay gente que tiene muchos versos bíblicos memorizados, embotellados, pero no han tenido una experiencia con Dios. Sí. Cuando usted ve una persona que se dedica a acusar, a señalar al que cayó, a que cometió un error, busque que esa persona no ha tenido una experiencia con Dios. Así es. Esa persona no sabe Gloria lo que a es Dios. caer y que Dios lo levante. Eso es Entonces, así. Sí. tiene conocimiento bíblico, pero el conocimiento esencial de lo que es la experiencia entre tú y Dios no la tiene. Así es, Yo así es. considero que este pueblo pereció por esa falta de conocimiento. Cristo. Por eso Dios me dio una palabra a mí hace mucho. Y yo he tenido esta palabra, la predico en todos los mensajes, aunque sean de diferentes historias bíblicas, diferentes revelaciones. Siempre trato de introducir esta parte. Y es que yo siempre he dicho esto que Dios me enseñó, que no es lo mismo escuchar hablar del Dios de la historia Así es. que tener una experiencia con el Dios de la historia. Amén. Porque cuando tú escuchas hablar del Dios de la historia, tú vas a escuchar lo que el otro te quiso hablar de Dios. Pero cuando tú tienes una experiencia con Él, entonces el asunto es diferente, porque ya a ti no te lo contaron, tú lo viste. Tú viviste ciertas experiencias con Él. Entonces, por eso es diferente la mantención en el camino de aquel que solamente escuchó con aquel que también escuchó, vio y experimentó. O sea, la experiencia es lo que ha tenido a muchas personas de pies en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis. Gloria a Dios. A mucha gente se ha apartado, pastor. Mucha gente se ha descarriado. Y no es porque el Dios que yo le servía no era grande ni no era soberano. No, el problema es que eran gente que quizás no eran gente que tuvieron experiencia con Dios. Hoy en día la experiencia, usted tuvo una experiencia con Dios, que usted cree en esa experiencia y usted se mantiene creyendo en eso y eso lo mantiene firme. O sea, a mí me ha pasado lo mismo, a mi esposa también le ha pasado lo mismo. O sea, es algo relativo. Las experiencias son sumamente importantes. Son sumamente importantes. Yo decía en una ocasión que hay situaciones específicas que sí. nosotros vamos a vencer con acciones específicas. Claro, Sí. Por claro, ejemplo, así es. Hay gente Wow. que en un Así momento es. determinado lo que Dios lo llama es a orar.
Sí. Hay otras personas que en el momento determinado lo que tienen es que permanecer en un nivel de adoración a Así Dios. es. Wow. Pero hay otros que el Señor me hizo entender esto, que lo que le va a garantizar la firmeza y la estabilidad o la victoria en un momento dado es recordar una experiencia Wow. que tú Amén. tengas. Eso es Así así. es. Por eso la Biblia Dios, habla y me gusta que rabacaya. David en un momento le sale corriendo a Saúl. Saúl lo quiere matar. Tú te pones en el lugar de David. Tú dices, wow, pero David se sentía mal. David emocionalmente estaba mal porque el rey lo está buscando. Y que un rey te esté persiguiendo implica que una nación te está persiguiendo. Claro, claro. O sea, este hombre, aparte de eso, David en un momento dado veía a Saúl como un padre. No es cualquier persona que lo está persiguiendo. Ahora David anda huyendo, llega a un lugar y se topa con un sacerdote llamado Ahimelech y le dice al sacerdote, tú no tienes aquí a mano lanza o espada, porque yo recibí una orden del Wow. rey, fue apremiante y tuve que salir rápido corriendo y no traje nada. El sacerdote le dice, mira, aquí yo no tengo nada, aquí lo único que yo tengo es la espada de Goliat, el gigante que tú mataste. Wow, le recordó la experiencia. Yo digo Dios que esto mío. no fue coincidencia. Sí. Esto no fue coincidencia. Cuando le dice a David, aquí lo único que tengo es la espada de Goliat, el gigante que tú mataste, yo me imagino que a David algo se le activó, algo Inmediatamente. se le despertó. Gloria al Señor, porque al el sacerdote decirle a David, lo que yo tengo aquí es la espada de Goliat, le está diciendo, tú no eres cualquiera, Tú no eres tú eres un cualquier mata cosa. gigante. Sí, claro. Y te voy a decir más todavía, David, tú le andas corriendo a uno que se le escondió a lo que tú venciste. Dios Aleluya, mío. muy Tú le andas fuerte. corriendo a uno que no se Wow. atrevió a enfrentar lo que tú Alguien mataste. tiene que Muy adorar a fuerte. Dios. Gloria al Señor. O sea, que cuando la soberanía de Dios se me revela, muchas veces se me revela contrario a lo que yo creo. Porque David dijo, espérate, como Dios me ungió como rey, yo tengo que legalmente ejercer el reinado. Entonces, Wow. pero para David poder coger el reinado, tuvo que ser perseguido primero por Saúl. Entonces, es como usted dice, entonces este rey le dice, no, espérate, tú no eres cualquier cosa. Se le prendió el bombillo a David, espérate, pero yo fui quien maté a Goliat. Y a ese mismo Goliat que yo maté es que Saúl se le está embalando. Wow, wow. ¿Tú me Hay gente entiendes? que le está temblando a una situación en el presente. Fluye ahí, fluye y se ahí, le fluye ahí. olvidó Gloria a Dios. que en el pasado, hace 2 años, hace 5 años, Exacto. Fluye ahí. vencieron una Atención, crisis mayor atención, mi todavía. gente que están Gloria al sintonizando Señor. esto. Fluye ahí. Cuando David se enfrentó a Goliat, ¿qué fue lo que David realmente utilizó? David Aleluya. utilizó un recuerdo. ¿Cuál fue el recuerdo? Sí. Yo estaba en el campo y el Dios Ay, que me santo. hacía matar es el Chacareba. mismo Ay, Dios que amá. va a hacer que yo mate ese gigante. Muy Gloria al fuerte. Señor. David no fue con la confianza de la onda ni que él tenía No. puntería. Él fue con Experiencia. una experiencia que tenía. Y más, Porque David Vitaya, dijo, más. mira, Saúl, te voy a decir algo. Yo no tengo experiencia con espada. Yo nunca he ido a una guerra. Pero yo te voy a decir algo. Yo estaba en el campo y el Dios que me dio la victoria con el oso y el león es el mismo Dios que va a hacer que yo derribe Oh, este gloria a gigante. Dios. Atención. ¿Qué fue lo que llevó David? Una experiencia en sus manos. Cuando a David este sacerdote le dice, la espada de Goliat, el gigante que tú mataste, lo que tengo aquí, a David se le vino a la mente un recuerdo. David Sí. recordó, dijo, wow, espérate, verdad que yo no soy cualquier cosa. Yo enfrenté algo que nadie quiso enfrentar. Oh, Yo gloria fui a el Dios. único que derribó lo que ningún ejército pudo Correcto. derribar. O sea que el entregarle esta espada a David, le están recordando quién era él y a qué Dios él le servía. Yo Wow. creo que hay gente que en esta hora, en este momento, necesitan recordar. Sí. Hay gente que necesita recordar que hace 2 años clamaron a Dios y Dios vino en su auxilio y Dios le dio la victoria. Hoy no tienes por qué temblar. Esa es hoy la no clave. tienes por qué tener Así miedo. es. Recuerda Sí, de donde Dios te de sacó. donde Dios te sacó. Recuerda las victorias, Amén. recuerda las guerras que tú has Sí. enfrentado y que Dios te ha dado la victoria. Amén. Esa es la clave. Quizás tú estás orando mucho, quizás tú estás ayunando mucho, pero en esta hora lo que Dios quiere es que tú recuerdes. Amén. Recuerda que tú al principio clamabas y Wow. no te respondía. Más, Hay gente que Vitaya. está turbado porque tienen un mes clamando y no ven respuesta. Padre. Recuerda que una vez clamaste y al otro día viste la respuesta. Sí. de Dios. Recuerda. Es el mismo Dios que lo va a hacer ahora en el presente. Oh, Él no tiene sombra de variación. Gloria al Señor. El Dios de hoy, el Dios de ayer es el Dios de hoy y seguirá siendo el Dios por todos los siglos de los siglos. Así es. Recuerda la soberanía de Dios. Oye, ¿qué dice el libro de Isaías capítulo 66? Gloria a Dice, Dios. el cielo es mi trono Sí. y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habéis de edificar, oh casa de Israel? En pocas palabras, el cielo es donde vivo y la tierra es donde mis pies descansan. Todo lo que yo edifiqué, todo lo que ustedes pisan, yo fui quien lo edifiqué. ¿Con Gloria qué a me van a sorprender? Pero luego termina diciendo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi presencia o Gloria ante a mi Dios. palabra. O sea, él es soberano, pero él mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Así que hemos llegado ya a la conclusión de este programa. Hemos llegado a la conclusión de este programa que está bastante bueno, bastante Sí. poderoso.
Y no podemos irnos sin antes Dios orar por ti soberano, que está detrás de la Dios pantalla. soberano. No podemos irnos sin antes de orar por ti que está prácticamente débil en la fe, que te sientes débil. No podemos irnos sin antes orar, pastor, por esas personas que están enfrentando diferentes situaciones. Y como usted es el invitado de hoy, entonces le vamos a permitir, le vamos a dar el espacio a usted para que usted ore por esa gente que están detrás de la pantalla. Y luego, después de esta oración, pues entonces culminamos el espacio. Amén, amén. Vamos a estar orando. Dios eterno, Dios de gloria. Gracias, Te decimos, Espíritu de Señor, Dios. en esta hora, Dios, tú nos permites estar aquí. Dios. Gracias, Dios del este cielo. momento, Señor, Rebashanda, te amamos, Señor, por esta Mansueto gente, acá, Dios mío. llama. Gente que necesita recordar, Sí, Dios de gente gloria. que necesita entender la soberanía tuya, Oh, gente gloria que a ti. necesita Revela tu entender, soberanía, Señor. y recordar lo que tú hiciste con En ellos el hace nombre un de año, Jesús. hace 2 años, hace 3 años. Dios te dio victoria, Dios te suplió en una ocasión. La escasez ahora no te puede hacer llorar, porque Dios en un momento dado se te reveló como el Dios que provee. Amén. Gloria al Gloria. Señor. Yo te pido, Dios amado, que tú estés Aleluya. fortaleciendo, Dios mío, esas personas, que tú estés, Señor, trayendo Gracias, a la Rey de memoria, gloria. Dios eterno, lo que tú has hecho por ellos, para que ahora Mi en el alma presente adora tu nombre, puedan Dios. permanecer firmes, Señor, Gracias, entendiendo Señor. tu poder y tu soberanía. Sí, Dios de en gloria. el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi gente, ha sido todo por hoy. Su amigo y hermano evangelista Ariel Adón estuvo con usted, junto de mi amada esposa Lisandra Amén, Reyes de así Adón. es. Y tuvimos el invitado Pastor Orlando Galvez. Ha sido todo por hoy. Vientos de gloria. Hasta la próxima. Shalom. Bendiga. Bendiciones.